Aleluya. Este salmo, hermanos, es un quiasmo. Tiene un inicio y un final que son paralelos y hay capas allí. Me gusta pensarlo como un sándwich, ¿verdad? Donde en el centro, ¿verdad?, está la rebelión del pueblo y su confesión de pecado, pero está cubierto, hermanos, por una petición del salmista de salvación, y más atrás o más afuera está cubierto por alabanzas al Señor. Entonces, ese aleluya, esa expresión de alaba a Jehová, inicia de una manera que convoca o invita a los demás a que hagan lo mismo. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Hay una reflexión entonces, después de la alabanza basada en la misericordia de Dios, en las obras poderosas del Señor. Ciertamente, hermanos, la base de nuestra alabanza, de nuestro gozo, de nuestra alegría, está en las poderosas obras del Señor. Yo no sé cuántos problemas tú tienes, cuántas situaciones tú estás enfrentando en tu día a día, pero sea cuales sea, revierte ese enfoque de las cosas problemáticas de tu vida, de tus situaciones, y dale un enfoque o tira la mirada hacia las bondades y la misericordia de Dios. Porque ¿quién va a contar sus poderosas obras? ¿Quién va a contar sus alabanzas? Lo van a hacer, hermanos, los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo, los que aman al Señor y aman sus justos juicios, los que aman su palabra, los que son bienaventurados porque viven de acuerdo a su voluntad. Luego de esta expresión de alabanza, en los versículos 4 y 5 comienza una petición personal, individual, por el redactor del Salmo, donde dice: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que yo me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Aquí está, hermanos, una petición de salvación porque se consideraba perdido, de necesidad de ser rescatado, de ser comprado probablemente de la nación o del imperio donde se encontraban ellos esclavizados y donde estaban pasando las consecuencias por sus pecados. Y esta exclamación de salvación la hace el salmista pensando no solamente en él, sino en todos los escogidos del Señor, es decir, la nación de Dios, su heredad. ¿Con el propósito de qué? De no quedarse en la tristeza por el pecado y por las consecuencias de sus pecados. Hermanos, antes de pasar a la siguiente frase, la siguiente parte, que es como el relleno de este salmo, nosotros debemos considerar que los cristianos debemos vivir en gozo, con alegría. Y algo que nos impide ese gozo y nos impide esa alegría son nuestros pecados, bien sea los que tú cometiste o los que han cometido los que están a tu alrededor. Si tu familia no está marchando bien, ¿cuál es la razón, la raíz de todo? Cuando hacemos un examen y profundizamos, vemos que las raíces están ¿en qué? En nuestros pecados. Si el país no está marchando bien, uno hace una radiografía y uno evalúa las situaciones y uno ve que hay una situación de pecado allí. Si el mundo no está marchando bien y hay guerras y Trump acaba de lanzar unos misiles, ¿verdad? Y hay una situación allí, hermanos, que puede desencadenar en algo mucho más grave. Si el mundo está como está y uno estudia la historia y ve las motivaciones, uno entenderá y verá que la raíz de todo es el pecado. Pero el Señor, hermanos, ha enviado a su Espíritu Santo para que su pueblo tenga gozo, tenga paz, tenga amor
y viva, hermanos, y experimente lo que es eso aún en medio de todas las adversidades. Así que yo considero que los cristianos deberíamos tener una intencionalidad, un deseo ferviente de mantenernos siempre gozosos, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. ¿Y cómo podemos hacerlo si hay tanto pecado a nuestro alrededor? ¿Y cómo podemos hacerlo si hay tanto pecado también en nuestro interior? Bueno, comencemos a reflexionar con el salmista en cuanto a eso. Pasando a la siguiente estrofa, en los versículos 6 en adelante, él comienza haciendo una confesión personal, pero también colectiva. Dice, pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. ¿Cuál es la confesión con la que inicia esta estrofa? Pecamos, pecamos. Daniel hizo una oración similar. Nehemías hizo una oración similar. Cada vez que ha habido un avivamiento, ha iniciado porque por lo menos un hombre de Dios ha entendido que el problema de todas las circunstancias graves que puedan suceder comienza porque ha habido pecado en nosotros. Y un pecado, hermanos, que se remonta no solamente a nosotros, sino también a nuestros padres. Nosotros, los seres humanos, tenemos un gen, una herencia que es imposible de borrar por nosotros mismos. El pecado de Adán ha pasado de generación en generación y nosotros también formamos parte de esa línea genealógica, ¿verdad?, donde heredamos el pecado de nuestros padres. Ahora, no estoy hablando de maldiciones generacionales como se predican en algunas congregaciones, donde se dice que si tú tienes una enfermedad, si estás sufriendo de alguna situación, eso es porque tu papá tuvo un pecado y entonces tú lo tienes. No, estoy hablando de que bíblicamente entendemos que así como nuestros padres pecaron, nosotros también pecamos. Estamos en una naturaleza pecaminosa que nos invita a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Aunque el ser humano busque hacer el bien y lo busque con todas sus fuerzas, si lo hace en su humanidad, se va a encontrar en un momento con que le es imposible cumplir los estándares y la ley del Señor. Por tanto, hermanos, eso nos pone en una situación de gravedad, porque nuestros pecados tienen consecuencias. ¿Qué dice Romanos que es la paga del pecado? La muerte. Entonces todos estamos separados de Dios y todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. El primer paso, hermanos, para nosotros iniciar una relación sana con Dios es reconocer esta verdad. Por eso me gustaría preguntarle a alguien que está aquí, ¿cuándo fue la última vez que tú confesaste tus pecados delante de Dios? Que tú te reconociste pecador delante de Él, pero sinceramente, no de la boca para afuera o no para quedar bien con quien te preguntó o para quedar bien en una oración. ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente reconociste, yo he pecado contra el Señor? Y hermanos, ¿cuándo fue la última vez que colectivamente nosotros como iglesia confesamos sinceramente nuestros pecados delante del Señor? Alguien podría decir, bueno, pero si ya el Señor perdona todos nuestros pecados,
Ya no hace falta recordarnos de ellos. Pero es que el Salmo nos invita a contar las poderosas obras del Señor. Y para contar su misericordia es necesario hacer memoria también de dónde provino esa misericordia. Ustedes saben que cuando hay muchas luces en una ciudad, normalmente el cielo, ¿cómo se ve? ¿Se notan las estrellas? No, ¿verdad? Pero cuando estamos en un pueblito donde no hay muchas luces, ¿verdad? ¿Cómo se ve el cielo? Bien estrellado, ¿verdad? Hermanos, a veces es necesario que haya una suma oscuridad para que se pueda ver la luz de la misericordia del Señor. La misericordia de Dios brilla mucho más cuando nosotros hacemos o contamos o tomamos en cuenta nuestros pecados. No para hundirnos en ellos, sino para resaltar la misericordia de Dios. Por tanto, no está mal que de vez en cuando nosotros hagamos un recuento y digamos, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Puede alguien aquí decir, yo era un vil mentiroso, yo era un adúltero, yo era un fornicario, yo era, con el verbo pasado, ¿verdad? Porque esperamos que ya no lo continúe siendo, pero puedas decir, yo era eso, pero el Señor me salvó y me rescató. Yo era sumamente vanaglorioso, yo era egoísta, yo era un trabajólico, era adicto al trabajo, yo era una persona envidiosa que no podía ver a mi vecino crecer y eso me creaba un fuego que yo quería también crecer y avanzar económicamente como él. ¿Puedes identificar tu pecado? ¿Puedes identificar las cosas malas que habías hecho en el pasado? Pues esto fue lo que hizo el salmista. Él comenzó a hacer un recuento, no solamente de la vida personal, sino un recuento histórico de todo lo que él y su nación había hecho. Es por eso que vemos ahí donde leímos los versículos 7 al 12, un recordatorio del momento cuando ellos salen de Egipto y van rumbo hacia la tierra prometida. En un inicio, hermanos, apenas estaban saliendo de allí, tenían el mar rojo frente a ellos, hermanos, y justo en ese momento, cuando tenían el mar rojo frente a ellos y al faraón y a su ejército detrás, ellos comenzaron a atemorizarse y pensaron en echarse para atrás, en decir, esto como que no va a funcionar, hasta aquí nos trajo el río, ya hicimos lo que pudimos, ¿verdad? Nos esforzamos y salimos, pero el Señor hizo una obra gloriosa, maravillosa, que hasta el sol de hoy nosotros cantamos en nuestras alabanzas, y es que Él abrió el mar rojo y dejó tierra seca para que ellos pudieran pasar. Esto fue un milagro maravilloso donde Dios les mostró que no era por la fuerza de ellos que ellos iban a ser salvados, sino por el poder del Señor. Y cuando ellos pasaron, hermanos, cuando ellos cruzaron ese mar, entonces creyeron a sus palabras, termina diciendo el versículo 12, y cantaron su alabanza. Y eso está registrado en el libro de Éxodo. Y allí vemos, hermanos, que después de cruzar comienzan a alabar al Señor. Y está el primer poema de la Biblia, así largo y extenso, de un relato bíblico. Se alaba al Señor por sus poderosas obras, y uno pudiera decir allí, fin, terminó la historia, el Señor los salvó, ellos de ahí en adelante, ¿verdad? Todo fue color de rosa. Pero inicia el versículo 13 diciendo, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Hermanos, ellos no se acordaron de la muchedumbre, de las misericordias de Dios cuando estaban frente al Mar Rojo. Y después de haber visto las maravillas del Señor,
una vez más, bien pronto, se olvidaron de sus obras. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado la salvación del Señor? Nos hemos bautizado, hemos comenzado a servir al Señor, pero viene una prueba e inmediatamente nos olvidamos de las grandes maravillas que el Señor hizo a nuestro favor. Si Él nos ha dado la salvación, o en lenguaje de Pablo, si Él nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? Si Él te ha librado de la muerte eterna, ¿cómo no te va a librar de otras cosas que puedas experimentar? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, hermano, nos podrá separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, hermanos, aquí nos vemos en un espejo. El apóstol Pablo también decía que estas cosas fueron escritas para ejemplo a nosotros, para que no hagamos las cosas que ellos hicieron. Y en este versículo 13, hermanos, se habla de ese momento en que ellos tuvieron un deseo desordenado en el desierto. Y es interesante cómo lo interpreta el salmista, porque él seguramente tiene el recuento del libro de Números, de Éxodo, cuando ellos pidieron comida, cuando se acordaron de la cebolla, se acordaron de la carne que comían en Egipto, y ellos estaban en ese desierto allí pasando hambre, ¿verdad? Y ellos dicen, Señor, queremos las cosas que comíamos en aquel lugar. Se acordaban de las cosas que le producían placer mundano y ellos querían volver a eso. Hermanos, ¿y cuántas veces nosotros también no queremos volver a esas cosas que nos producían placer en el mundo? Son deseos desordenados, son deseos carnales. Y por eso, hermanos, nos olvidamos de la obra del Señor. El Señor al final lo que hizo fue que les dio lo que pidieron, pero con eso vino la mortandad. A veces, hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que nuestro corazón desea, porque es posible que Dios conceda ese deseo de tu corazón y no sea exactamente lo que tú necesitas, pero Dios te lo da para que aprendas una lección. Por tanto, hermanos, examinemos bien nuestros deseos, examinemos bien si tenemos codicia en nuestro corazón y pidamos al Señor que no nos permita dejarnos llevar por los deseos de la carne, sino que vivamos en el Espíritu del Señor y en su palabra. Más adelante se relata la envidia que tuvo el pueblo de Moisés, versículos 16 al 18. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Y continuamos leyendo. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Hermanos, la escalada del pecado es evidente en este salmo. No solamente olvidaron las maravillas del Señor, no solamente se entregaron al deseo desordenado, sino que tuvieron envidia y actuaron de una forma deliberada e idolátrica delante del Señor cuando Él les estaba acabando de decir que no hicieran ninguna imagen y no se postraran ante ellas, y en ese momento ellos hicieron una imagen y se postraron ante ella, una imagen de fundición, y cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba, como lo dice Pablo en Romanos 1, seguramente basado en este pasaje, que el ser humano ha cambiado la gloria de Dios por la imagen de criaturas como animales, cuadrúpedos, etcétera. Hermanos, la práctica
idolátrica no se quedó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel forjando imágenes de criaturas. La idolatría está aún presente en el pueblo de Dios al día de hoy. ¿Y de qué manera? Bueno, no tenemos aquí, ¿verdad?, una imagen que nosotros estamos adorando, ante la cual nos estamos postrando, pero sí, hermanos, hemos fabricado en nuestros corazones diferentes ídolos. Pudiera ser el dinero, pudiera ser la fama, pudiera ser el poder, pudiera ser, hermanos, una figura paterna, una figura pastoral, pudiera ser, hermanos, la iglesia donde estás, pudiera ser cualquier cosa, tus estudios, pudiera ser un ídolo. ¿Y cómo sé que es un ídolo? Porque si ocupa el primer lugar en mi corazón, el lugar que le pertenece al Señor, pues yo estoy haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel al crear un becerro de oro. No somos muy distintos a ellos realmente. Una forma, hermanos, de medir la madurez espiritual en el Señor, ese es algo mío personal, es que me gusta escuchar, porque me parece bueno y está bien, a un hermano cuando está dando sus primeros pasos en el Señor y comienza a leer las Escrituras y llega al libro de Éxodo y comienza a leer y me dice: hermano, ese pueblo de Israel era bien terrible, ¿verdad? Y yo le digo: sí, mi hermana, es verdad, ese pueblo de Israel era bien terrible. ¿Y cómo pecaban? Y el Señor los rescataba, los salvaba y volvían a pecar. ¿Y cómo pasaba eso? Y yo digo: sí, mi hermano, es verdad. Pero después pasan los meses, pasan los años quizás, y el hermano vuelve a leer las Escrituras y entonces lo dice de una forma diferente. Oye, hermano, nosotros somos bien terribles, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, tiene tanta misericordia de nosotros, es tan bueno con nosotros, y cómo nosotros le fallamos vez tras vez. Y yo digo: wow, el hermano ha madurado y está entendiendo bien. Realmente, hermanos, lo que pasó con el pueblo de Israel es un reflejo de lo que no debería ocurrir con nosotros, pero les pregunto, ¿no es esto que estamos viendo aquí quizás un cuadro de nuestras vidas? Donde el Señor ha hecho maravillas y cosas buenas a nuestro favor y nosotros vez tras vez le vamos y le fallamos. Deberíamos reflexionar en que este pasaje, hermanos, no nos invita a ver el pecado de ellos, sino como inicia esta sección, el pecado de nosotros como el de nuestros padres. Hay una semejanza y una comparación que se hace allí entre el pecado que ellos cometieron y los pecados que nosotros también cometemos. Por tanto, hermanos, debemos tener presente la causa por la cual ellos pecaron. Y si tú notas, hermanos, se repite en el versículo 21 que ellos olvidaron no solamente las promesas o las maravillas, de Dios, sino que olvidaron al Dios que hace maravillas, al Dios de su salvación. Por eso, hermanos, yo trato en mi vida personal de no ser un legalista religioso que lee la Biblia porque tiene que leerla, porque si no me van a regañar en la iglesia, porque si no, no voy a cumplir con el plan que yo me estimé y no voy a cumplir mis metas personales. Yo trato de leer la Biblia porque yo no me quiero olvidar de mi Dios, porque yo sé que yo soy propenso a mirar las situaciones y las circunstancias que se me presentan y tratar de resolverlas por mi propia cuenta. Y soy propenso, mi corazón es propenso a olvidarse de Dios y de sus maravillas. Por eso yo le doy gracias al Señor por su palabra, porque es un recordatorio constante de las maravillas de Dios y del Dios que hace maravillas. Así que si algo nos debemos llevar en esta mañana, hermanos, es que no debemos olvidarnos del Señor, que debemos recordarlo constantemente para no caer en estos pecados, en este ciclo de pecado en el que cayó el pueblo de Israel.
En cada situación y en cada circunstancia, Dios obró con su misericordia de una manera diferente. En un momento fue abriendo el mar rojo y salvándolos. En otro momento fue dándoles los que pidieron para enseñarles una lección. En otro momento fue haciendo justicia, destruyendo a aquellos que eran una plaga o que eran un posible cáncer que se iba a extender a todo el pueblo, y Dios los exterminó, los eliminó. Y también el Señor lo hizo por medio de un intercesor como lo fue Moisés. La misericordia de Dios es perenne, nunca falta, nunca falla, pero puede presentarse de diferentes maneras en nuestras vidas, y es lo que vemos en este salmo. En esta estrofa del 19 al 23, la misericordia de Dios, ¿cómo se manifestó? Porque escuchó al intercesor escogido, a Moisés, quien se puso allí, hermanos, en la brecha y dijo: Señor, Padre, tú has hecho un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y tú no puedes quebrantar ese pacto porque tú eres fiel a tus promesas, tú nunca fallas a ellas. Y cuando oró, el Señor dice que se arrepintió. ¿En el sentido de qué? De que decidió no hacer el juicio que estaba determinados contra ellos, sino que se los reservó, lo puso en pausa. Y nosotros entendemos, a la luz de la historia de la redención, que esa ira que Dios retuvo contra el pueblo de Israel finalmente cayó sobre el Señor Jesucristo. No es que Dios dejó de ser justo, solo que Él retuvo en su paciencia su ira para que luego cayera sobre aquel que iba a pagar por nuestros pecados. Jesucristo al final es un mejor intercesor que Moisés, que oró por ti y por mí para que tu fe y la mía no faltasen, para que nosotros, hermanos, fuésemos de esos escogidos que fueron salvados y que van a ser glorificados también. Siguiente versículo: pero aborrecieron la tierra deseable. Ese pero, hermanos, es como que, oye, iban bien y otra vez. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Aquí vienen entonces las consecuencias del pecado, donde el Señor finalmente les dice: van a ser esparcidos. Y vamos a continuar. Se unieron a sí mismos a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Y continúa otra historia. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Esta parte, hermanos, del quiasmo es como el descenso más oscuro del pueblo de Israel. Piensen por un momento cuál tiene que ser el nivel de rebelión, de pecado y de maldad que tiene que haber para que tú sacrifiques a tu hijo. Y aquí no se habla, hermanos, de un sacrificio metafórico. Literalmente ponían a esos niños al fuego delante de un ídolo como una expresión de alabanza, de petición para que no cayera maldición sobre la tierra, de idolatría pagana, oscura y terrible. ¿Cuál tiene que ser el nivel de maldad, de oscuridad que pueda haber en el corazón de un padre
para que haga eso. ¿Tú harías algo así? Nos suena a locura, ¿verdad? Pero hermanos, eso es lo que produce la espiral descendente del pecado. Si no refrenas tu pecado, hermanos, ese pecado te va a llevar a lo más hondo. Tú comienzas diciendo, fue solo una mirada, qué linda esa muchacha, qué linda esa mujer. Y ahí comienzas. Y después caes en pornografía. Y después caes en adulterio. Y después caes, hermanos, en una declive moral que puedes llegar a la homosexualidad y quién sabe a qué cosas aberrantes. ¿Por qué? Porque comenzó todo con un simple descuido, con un simple olvidarme del Señor. El pueblo de Israel fue decayendo, y no solamente fue envidia, no solamente fue un olvido, no solamente fue una murmuración, sino que llegaron al extremo de sacrificar a sus propios hijos como lo hacían los pueblos paganos. Hermanos, y aunque al día de hoy nosotros no hacemos esa práctica, pero déjame llamarte la atención en cuanto a algo. Si tú, hermano, no enseñas a tus hijos la palabra de Dios, tú estás haciendo algo muy similar, porque los estás exponiendo a que continúen por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, al fuego eterno. Y debe haber un esfuerzo deliberado de parte de nosotros, de los que estamos acá, que tenemos hijos, sobrinos, que tenemos nietos, en predicarles y enseñarles la palabra del Señor, de no entregarlos, hermanos, a este mundo, a este sistema pagano que sacrifica a nuestros hijos y los entrega a la idolatría y a la perdición de este mundo, bien sea por el placer mundano que es alejado del Señor, bien sea porque los invitan a llevar una carrera y una vida muy moral y muy justa, pero autosuficiente y no confiando en la cruz del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que llevar a nuestros hijos a la salvación y no a la perdición. Una iglesia que cae en decadencia es una iglesia que no instruye en la palabra a sus hijos, porque de otra manera estaríamos haciendo algo muy similar, sacrificando a nuestros hijos en este mundo pagano y pervertido. Pero el versículo 40 al 46 nos ayuda a salir de este punto oscuro, de este momento de profundidad, de maldad. Dice el versículo 40 al 46: se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, hermanos, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Hermanos, el título del mensaje, como les dije, es «Hemos pecado, para siempre es su misericordia». Aquí vemos, hermanos, en este quiasmo saliendo una vez más en este sándwich, ¿verdad? Vemos entonces que aunque el pueblo se olvidó, el Señor se acordó de su pacto. Dios no es olvidadizo. El Señor recuerda su palabra y además de esto, hermanos, es misericordioso. Aunque nosotros, hermanos, hayamos caído en un declive moral, espiritual, emocional, de pecado, sea cual sea la circunstancia en la que tú te encuentras, tú puedes apelar a la misericordia del Señor y al nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos enseña que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué?
de toda maldad. Por tanto, no importa, hermanos, cuán feo haya sido tu pecado, no importa cuán horrible haya sido la maldad que hayas cometido, confiesa tu pecado delante del Señor y busca su misericordia. Él no te va a desechar, Él te va a recibir, Él va a escuchar tu clamor, Él va a escuchar la angustia de tu corazón y Él va a actuar a tu favor. Si tú en esta mañana te has sentido confrontado por tu pecado, por tu maldad, si sientes y entiendes que no hay esperanza para ti por tu pecado y por tu maldad, quiero que leas el versículo 47 y lo hagas una oración propia en tu vida. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Esa debe ser nuestra oración. Primero, ¿hemos pecado? Sí. ¿Para siempre es su misericordia? Sí. Entonces busquémosle en oración y clamemos por su salvación. Esa persona que pueda estar aquí o escuchándome en la radio o quizás me ven diferido en la televisión, hermano, arrepiéntete de tus pecados. Dios proveyó una salida para poder salvarnos y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie va al Padre sino por Él. Dicho de otra manera, la única forma de llegar a Dios y de tener tu salvación es que confíes en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Él murió en la cruz del Calvario para salvarnos, hermanos. Y nosotros, los que ya hemos creído, si hemos estado viviendo, hermanos, en una espiral descendente, comencemos a vivir en una espiral ascendente, en nuestra santificación progresiva, donde reconocemos, hermanos, que tenemos pecado, pero reconocemos que el Señor nos perdona y por su misericordia nos limpia y nos hace crecer. Nosotros no somos, hermanos, de los que van hacia abajo, nosotros somos de los que ascendemos en el caminar cristiano, porque nos arrepentimos de nuestros pecados, porque confiamos en la salvación del Señor y confiamos en la obra del Espíritu Santo, esa obra santificadora que Él está haciendo en nuestros corazones. Así que hablo ahora a los que están quizás apagados, los que están alejados del Señor, los que saben que no están viviendo una vida óptima, ¿verdad? Como el Señor quiere de ti, que no estás aprovechando tus dones espirituales porque no lo estás poniendo al servicio de la iglesia del Señor. Te hablo a ti, hermano, anímate, no te dejes consumir por tus pecados, no te dejes consumir por tus deseos desordenados, vive en santidad, busca el perdón y la misericordia del Señor y sigue adelante. Te necesitamos aquí, este barco no se rema solo, necesitamos que tú también allí lo impulses con tu fuerza y con los dones que el Señor te ha dado. Así que no te derrumbes por el pecado, levántate en el nombre del Señor y sigue adelante, porque nuestro Señor es misericordioso. Y así termina este salmo, hermanos, no con tristeza, sino con alegría, como comenzó, diciendo en el versículo 48, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya, gloria al Señor.